Bueno, el día de ayer estuvimos por ahí en la Casa Museo Jalapa y presentando una biografía de José María Alfaro, una biografía de una investigación que realizamos en los archivos eclesiásticos del siglo XVIII, de la Catedral de Jalapa. La información que pudimos lograr rescatar de esos archivos, pues es muy interesante, en realidad es muy interesante, porque de Alfaro mucha gente nada más conoce. ¿Pero quién es nuestro invitado? Buenos días, ¿nos puede decir, por favor? Sí, claro. Digo, sí, ¿no? ¿Y qué está bien? Mi nombre es Alberto es Calderón. que por la emoción. La emoción, Exacto. y además el tiempo ya le andaba por... Sí. No, yo ya quería decir Ya todo decimos, acerca de Alfaro. claro. Tiene que conocer Jalapa porque Sí, mucha gente yo creo que no lo sabe. Exacto, sí, es como llegamos a la carrera, también quiero acabarme todo lo que traigo de Alfaro rápido. Claro. Echarme la culpa de que los mandé al PRI, dice, ¿no? Sí, no, para nada, no. Bueno, lo importante es que aquí estamos. Sí, mi nombre es Alberto Calderón, servidor. Y bueno, realicé una investigación sobre este personaje muy importante del siglo XVIII. En la historia de Jalapa, uno de los acontecimientos que destacan, ¿no?, a lo largo de ella es haber realizado el primer globo aerostático, el primer vuelo en globo aerostático partiendo de esta ciudad, el primer globo que hubo en América, el primer vuelo que hubo en América, perdón. Y bueno, lo hizo este personaje, Alfaro. Y bueno, en las biografías y en toda la información que podemos ver de primera mano, es muy escueta, es muy corta, no tiene gran información. Se habla nada más de un vuelo y se habla de él, pero nada más, ¿no? Entonces a mí se me hizo interesante pues buscarnos sus raíces. Y afortunadamente, como les decía, logramos tener rescatar, le hablamos ahí en los archivos, le dijimos que bueno, ¿dónde estabas? ¿Quién eres? ¿Dónde te casaste? ¿Eras de Jalapa? Porque bueno, mucha gente decía que había nacido en esta ciudad, otras fuentes decían que había nacido en Tuxpan, y en realidad, bueno, él nació en la Ciudad de México, y si quieren, por aquí traigo mi acordeón. Acordeonzote, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Él nace cuando llegaba? Yo te ayudo para que no, él no nace ya, ok, nos rompiste una ilusión que teníamos. Una ilusión. Pero bueno, ya está. Sí, eso es una de las cosas que bueno, desafortunadamente, pues hay que hablar con la verdad, pues ¿no? sí, Claro. En estos casos, ¿no? Pero bueno, él nació en la Ciudad de México en 1748, pero desde los 5 años vino a radicar su familia a la ciudad de Jalapa. Entonces, prácticamente es un hijo es un jalapeño, ¿no? Sí, y bueno, aquí permaneció durante toda su vida, solamente 5 años, durante 6 años, salió a España a estudiar. En su juventud tuvo esa fortuna en aquella época, ¿no? Él estudió las artes, que consistía por ahí en cuestiones de pintura, escultura, arquitectura, y cuando regresa de su viaje, contrae matrimonio en 1972, un 22 de marzo. 1772. Sí, no, ¿verdad? No, el 100 años de la muerte de... Sí, 1772, el 22 de Juárez. Sí, exactamente. Y cuando murió Agustín Lara. Sí, no, bueno, fue un error. Era para ver si estaban atentos. Sí, no, hombre. Ya vi que sí. Al maestro. No se le va Se a le escapa, ¿no? Sí, bueno, él se casa a la edad de 24 años con Gertrudis Díaz de la Cueva. Ella es española, ella cuenta con 20 años cuando contrae matrimonio. Es española, pero nacida aquí en Jalapa. Fue hija de Eusebio Díaz de la Cueva y Juana Vicioso. Una vez contraído el matrimonio, residen en la calle del Chorro de Pedro, número 9. ¿Qué sería ahora? Como consta en los registros eclesiásticos de 1773, no tengo ese dato. O sea, habría que buscar a la gente que tiene información sobre los nombres de las calles antiguas de Jalapa, porque... Hay un librito, por ahí hay un librito de las calles antiguas, ¿sí, verdad?
¿Lo conocerás? Yo lo consulté y no viene nada, ¿no? Está hecho por una doctora en antropología, son biografías de las calles del centro histórico de Jalapa. De personajes. De personajes, exactamente, pero no viene esta información. Habría que rastrear un poco más esto, ¿no? ¿Dónde fue la calle del Chorro? Sí, después, posteriormente se trasladan a vivir a la calle Castañón, a la Serafina, bueno, así dice en los registros, ¿no? En 1778 hace referencia del mismo domicilio, aportando un dato más, ubicando la casa a un lado de la iglesia de San José. Ahí ya está un poco más preciso, bueno, aunque no totalmente, ¿no? Tiene José María Alfaro Giles, tiene su hija, tiene 4 hijos, una de ellas es Manuela, quien el 6 de agosto de 1798 se casa con Miguel Rivera. Otro de sus hijos es Felipe, que muere el 19 de enero de 1801. Lo que pasa es que, bueno, son datos que a lo mejor hace falta todavía afinar y crearles toda una... Pero a ver, te ayudo, porque no demora a que el hombre empezar a hacer señas y a querer cortar. ¿Por qué es importante José María Alfaro? Bueno, José María Alfaro es muy importante porque en realidad fue el primer hombre con conocimientos científicos que se atrevió, tuvo el arrojo de construir un globo aerostático y volarlo por los cielos de Jalapa en un traslado que salió del llano de los Berros y llegó a los linderos de Coatepec. Entre otras de sus hazañas, ¿no? Se descompone también el reloj de catedral, recientemente traído una vez que se terminó la torre de 50 metros, y al poco tiempo de funcionar, pues deja de dar la hora. Y pasaron varios personajes tratando de arreglarlo y pues ninguno lo logró. Él con sus conocimientos y con toda esa detalle que tenía, la curiosidad, logra echarlo a andar nuevamente. Y posteriormente, cuando estuvo el ascenso de Carlos VII, se hicieron festejos en la Plaza del Rey y para la construcción de los estrados para los festejos, con sus conocimientos de arquitectura, lo llaman y él es el que hace pues todo el estrado. Los túmulos que hacían, ¿no? Algo así. Con los arcos triunfales también. Sí, exactamente. Es el primer hombre en América que vuela. Exactamente. En globo aerostático. Digamos, es una... Obviamente él mismo lo iba tripulando. Efectivamente, él fue el que lo tripuló. ¿Iría solo? Sí, no, iba solo. Sí, hizo un globo aerostático que tenía 18 varas de diámetro. Y por las dimensiones se comenta que pudo haber llevado a un pasajero más, ¿no? Pero en realidad no sale. Es el primero que vuela en un globo aerostático, el que consigue arreglar el reloj de catedral que estaba descompuesto. Se llama José de Alfaro, por eso ya entendemos por qué la calle... José María de Alfaro Giles. María Alfaro, así se llama. Pues ya sabemos por qué se llama Alfaro. Ya sabemos por qué Alfaro se llama Alfaro. Y bueno, él fallece el 2 de julio de 1813. 1813, 2 años, iniciado el movimiento. No sé, me gustaría hacer un comentario con Sí. respecto a su fallecimiento. Dice que muere destacado español nacido en este país, hijo adoptivo de estas tierras desde los 5 años de edad. Recibió los santos sacramentos y en su carta de defunción se menciona que no dejó testamento por ser pobre. O sea, es una característica interesante si lo vemos desde el punto de vista de que era hijo de españoles, ¿no? Y que normalmente los españoles que se sentaron en estas tierras, llegaron acá por hacer fortuna y tuvieron grandes riquezas, ¿no? Él era una persona sencilla, era una persona que estaba dedicada a otro tipo de menesteres. Inclusive yo tengo la teoría que para conseguir los recursos para emprender este primer vuelo que se realizó en América, hipotecó su casa. Como encontramos por ahí un documento donde hipoteca su casa a la iglesia durante 5 años, ¿no? Y parece ser que no pudo terminar de rescatarla. O sea,
¿Cuándo lo panorama rescatan? Ahí. ¿Cuándo lo rescatan? La historia, ¿quién lo rescata? No sabemos eso, ¿no? ¿Cuándo deciden? ¿Quién decide que una calle lleve su Se nombre? llama. Sí, no, la verdad no. No lo sabes. No lo sé. Hay otro personaje, un militar Ajá. de 1800, los primeros años de 1800, que es homónimo de él, lleva los mismos, José María Alfaro, pero no es Giles. Entonces, bueno, ¿Y este es Giles? él es, No, nuestra calle es... eso es, nada más dice. es que nada más dice Alfaro. Alfaro. Y el otro, sí... Inclusive hay teorías medias raras, ¿no? Que hay las primeras casas y que al fondo había una casa y que había un faro y que por eso... Vaya, ya, O por ahí viviría. los Y los luego mitos... es que por donde vive Alfaro, como así era en los cuentos, ¿no? Exacto. Yo soy de Naurinco. Y entonces, allá por donde vive, y como todo el mundo lo conocía, ¿no? En ese Exacto. entonces, Sí. allá por donde vive fulano. Sí, había 300 españoles en la Y ciudad. luego en se aquella van quedando esos nombres en las calles, y Exacto. sin mayor explicación. Pero entonces su proyecto del globo aerostático nadie se lo tomó en consideración, ni se empleó para nada, ni no se multiplicó en otros lugares. En Veracruz es donde siguieron haciendo experimentos con globos aerostáticos, pero hechos de papel. Hay por ahí no traigo la nota, pero investigando en la hemeroteca de Madrid, en los archivos digitales de la hemeroteca de Madrid, me encontré a un militar que se menciona también como el segundo hombre que voló en América, pero les comentaba que al encontrar en la información, se dice que voló un 6 de febrero, pero en realidad no fue un 6 de febrero, fue un 6 de noviembre. Y sí voló un globo aerostático y estuvo presente el gobernador de aquel entonces, militares y autoridades eclesiásticas y gente del pueblo, pero ese globo aerostático que voló en la orilla del mar era de papel y no era tripulado. Entonces, también es otra información que no estaba completamente bien documentada. Y bueno, pues eso es un poco la vida de Alfaro. De Alfaro, que en realidad muy poca gente la conoce. Y afortunadamente el día de ayer que se hizo la presentación con motivo de los 700 años de la ciudad y hablamos sobre el tema, tuvo mucho interés por parte del público. No sé si ya les haya platicado por ahí, ¿no? Pero el espacio del museo fue insuficiente, entonces sí hubo mucho interés. Sí, tuvimos que trasladar a la biblioteca Carlos Fuentes y ahí se realizó y además estuvo muy lleno. Tampoco el espacio fue suficiente, inclusive hubo gente. ¿A qué se debe? Según tu percepción, ¿qué fue? ¿Las redes sociales, el tema, tus amigos? Pues yo creo que todas las cosas influyeron, ¿no? El 90% de mi familia, no es cierto. No, para nada. Lo digo porque yo no pude estar, pero bueno, uno debe estar monitoreando. Y sí, supe de todo ese movimiento, y sí, supe que más de 50 llegaron, sí, hubo más y que ya no, por supuesto, no se caben 30, 40 apretados. Y he preguntado toda la noche, y hoy que venía, dije, ¿qué fue? Las redes sociales, Filiberto, el que te presentó, que pues, subió ahí. Un poco también eso de que sean los 700 años de Jalapa, porque yo he estado preguntando y casi nadie sabe nada de la ciudad. Y jóvenes, sobre todo, entre jóvenes, pocos saben, les comenté esto, sí. Y se quedaron aquí el primer globo, ¿sí? Ajá, entonces, bueno, hay estamos en extremos, ¿no? Hay gente que no quiere saber nada de nada, pero hay gente que sí quiere saber de muchas cosas y con un ganchito, como en este caso, el de que aquí se voló el primer globo, pues empieza a jalarse el interés para saber de nuestra ciudad. Es muy importante eso, ¿no? Sí. Que los jóvenes, y hubo bastante gente que acudió a la plática, gente joven. Eso fue muy agradable porque además es gente inquieta, que son los que pues, preguntan, ¿no? Hay interés, ¿no? Y bueno, ¿Jóvenes te preguntaron ayer? Sí. ¿Qué preguntas? Bueno, que dónde lo habían sepultado.
Híjole, eso es... Bueno, eso ya está en Arameo, Eso ¿no? estuvo muy difícil, pero... Pues le hubieras dicho, bueno, mira. esa te la debo, ¿no? A lo Pues, mejor está sí. en el No, antiguo. no, Pero está pobre, entonces se hizo la Antiguanos Ricos, ¿no? sí, lo que pasa es de que en esa época que él falleció... O en la Ah, no, iglesia. 1805, hubo 3 cementerios. Bueno, No, 3. todavía está, la ley Lerdo no ha entrado. Todavía son sepultaban en el Sí, es el Sí, 812, yo 13. supongo que fue la iglesia, ¿no? Sí, todavía la Lerdo es de los del 40. Apenas está iniciando la independencia. Sí, les quitan Y las leyes de amortización no han llegado. Y bueno, otro detalle curioso es que vivió hasta los 63 años. En aquel Muy entonces, Para ese entonces, exacto, pues, para ese era entonces el muy promedio de joven, vida muy de una joven. persona pues era de 50 años, o No, inclusive menos, menos, 40. ¿eh? 30, 30, los 35, 32, 35, 32 mujeres, 35 más niños. Sí, y él 63 años, creo que fue un longevo. Bueno, Para la época, ¿no? como era español, traía genes. Sí, sí, sí. Sí, tenía más resistencia, pero aún así es muy, muy mayor. Sí, porque le tocó vivir la época de las epidemias en Jalapa, muy fuertes, que mataron mucha gente. Y bueno, además le tocó una época muy interesante, porque vivió la época de las ferias de Jalapa. O sea, así viviendo. Que fueron las que levantaron a Jalapa, porque Exacto. era muy pobre. Sí, Jalapa estaba en unas condiciones muy humildes, ¿no? Sí. Y, Sí, sí. y esto le dio gran vida a la ciudad, ¿no? Construcciones, trabajo, la fuente de los arrieros, todo esto, ¿no? ¿Qué te deja todo esto? Pues, Además de la satisfacción, no, una sí, gran además de eso. gran Yo ya te satisfacción contesté, y- gracias. Yo diría, el compromiso de seguir Ay, sí. buscando más, pero bueno, yo esperaba esa Sí, respuesta. no, la verdad es de que la gente, es lo que me De dijo. saber más sobre Sí, la mucha ciudad. gente eso fue lo que me dijo. Sí, 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 no. Pero era su respuesta, Sí, maestro. Sí, la satisfacción, ay, Ya. sí, ya está. Eso, el origen es, la fundación es prehispánica. Exacto. No te metas por ahí, María, porque hay un grupo, entre esos yo, que no soy jalapeño. Que dicen que no. Los Ya. 4 Tan, barrios. tan, tan. Voy a invitar a los Contreras. Eso también es interesante, Cuenta ¿no? los Conocer Contreras, todos sí. los puntos de vista, ¿no? Incluso Bueno. los dos primeros que han expuesto, que están programados. Es Ah, el, pues está interesante porque, bueno, no es el- incluso Guillermo Prieto, en el libro que traje, que no lo comenté, Ujú. también dice que es en 1313 con... Toman a Canva, sí. Los dos primeros, Ah. la doctora Blázquez Hay que hacerse y publicidad. Bermúdez Borotochelli, ¿Qué va a haber hoy? no Dice hablan- que no. Dicen que bueno, que esto, que es un problema sin resolver todavía. Que bueno. o sea, que Pero luego por ya efecto- no hay otra fecha así de... Bueno, donde lo que yo he estado leyendo no hay una fecha específica así que No. data... No, los la arqueólogos fundación. son los principales opositores a esto, porque, o sea, se habla del 1300, ya como unas 1300, ¿no? Pero Sí. 1313, ya como un asentamiento, como De un los 4 núcleo, barrios. los 4 barrios, que fue todo eso, y que fue lo que encontraron en el 1500, ¿no? Esto salió de Rivera Cambas inicialmente, Ah, sí. y después lo avaló Leonardo Pasquel, pero sí. Sí, todos lo retoman, y en realidad Melgarejo, y- también, perdón, sería importante conocer Sí, bien. ¿De que cuándo de- data bien nuestra fundación? de las demás ciudades de nuestro estado, bueno, principalmente, cuál es el motivo de la fecha de su fundación, porque eso también es otro punto interesante, ¿no? Algunos lo ponen cuando llegan los conquistadores, algunos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Ujú. Porque entonces, si se cuestiona un criterio, tendrían que verse las referencias de nosotros. Pero es interesante. Pero Pero claro, todo- sí. bueno, todo lo que se habla de todo lo la que es, ciudad. pero bueno, ¿y qué viene después? Las ferias de Jalapa. Las ferias de Jalapa. Bueno, ahí van a hablar de las ferias de Jalapa. ¿Ah, sí? Está programada una charla sobre las ferias de Jalapa. Hay gente que se ha dedicado así a las ferias. Yo tengo un... Pero lo que tú haces, que fue que sorprendió a la doctora García Morales, es que recreas la historia. Exacto. Y eso es otra. Ah. Y eso hace más interesante. Tengo un trabajo también de recreación imaginaria Exacto. de la primera feria de Jalapa. Eso sería interesante. Sí, a ver si hay oportunidad. de Vamos a presentarlo. programarla en el museo antes de que nos vayamos. Antes de que nos vayamos. Antes y de que nos Néstor no vayamos esté. y Néstor nos Déjame corra. seguir mandando más. No, tú usted sigue aquí. Sí, A sí. seguir mandando saludos. Mari Caruz desde Córdoba. Mari Caruz García. Desafortunadamente no escuchó lo que dije al principio. Pero repito, Mari,
reconozco el esfuerzo que hacen ustedes y sí, lamento mucho que su paisano de ustedes, o sea, el gobernador, iba a decir, no, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues los tenga muy, muy marginados. Te mandé algo que escribí y que ya anda por ahí en las redes sociales. Bueno, y Luis Orozco, que se cure porque tiene como que dengue, no sé qué más. Maestro, y aprovechando lo del globo aerostático y esta charla, quiero invitarlos para que vayan a ver Sueños para Volar, sí. porque está bien bonita para toda la familia. El Y bueno, habló un poco de estos deseos. del hombre de volar. Exactamente. Interesante. Y a través de títeres y actores para Sí, niños. sí. Para Ay, sí, está en Diego Leño 28, Interior 1, ahí en el telón. Hay poco domingo para a las la 1 personas. y a las 5 de la tarde. Pueden hacer sus reservaciones. Y bueno, Hay que La salir. relación de María, ¿Eh? ¿qué recomiendas para Ah, esto? pues ya no da tiempo. escuchen No, a porque los más. nada Ya más decidió María. Porque nada más diría el título porque vale la pena. No, sí, bueno, pero el martes hablamos de él, de Agustín del Moral. Cuéntame qué, Cuéntame lo que me pasa. que sale de una línea de un poema de este poeta De César Vallejo. César Vallejo. Ahí está, pues Ahí muchas está. gracias a nuestros invitados del día de hoy, Gracias. a Néstor por soportarnos. Y ahora sí, nos vamos a todas las actividades, 60 aniversario de la compañía, teatro, música y más en Jalapa. Allá. Falta la foto. Néstor García. Muchas gracias. Adiós. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, Marta. La foto, ya nos tomamos la foto. Ya la foto.